Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día sábado 6 de abril 2019 y son exactamente las 9 de la noche con 56 minutos, 10 menos 4 minutos de la noche. Esta noche vamos a hablar de un personaje de la Biblia que es un personaje ejemplar, un modelo de conducta, un modelo de el cristiano, un personaje del Nuevo Testamento que pasa bastante desapercibido, pero que si lo analizamos bien, si lo conocemos bien, si lo estudiamos bien, nos damos cuenta que es una persona que dejó un gran legado en cuanto a convertirse él mismo en un modelo para el cristiano actual, el cristiano de la actualidad. Me refiero a Bernabé. Entonces, vamos a ver si Bernabé fue discípulo de Pablo o Pablo fue discípulo de Bernabé. Vamos a ver si Pablo fue el mentor de Bernabé o Bernabé fue el mentor de Pablo. Vamos a ver estas definiciones de estos conceptos, lo busqué en el diccionario para tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Definición de un discípulo. Eso para que tengamos una idea clara de lo que estamos hablando aquí. Porque, digamos, se tiene la idea de que, digamos, Bernabé anduvo con Pablo. Y ciertamente anduvieron juntos, pero ¿qué tanto es cierto que Bernabé anduvo con Pablo y no que Pablo anduvo con Bernabé? A mí me ha llamado la atención esta situación de Bernabé y Pablo con respecto de, digamos, quién fue el discípulo y quién fue el mentor. Y no me había puesto nunca había puesto atención a esta situación. Hasta ahora que he estado buscando material para los otros videos que he hecho, entonces me di cuenta de que Bernabé no era lo que yo pensaba. Pero independientemente de quién era el discípulo o quién era el mentor, digamos, tal vez los dos fueron discípulos y los dos fueron mentores del uno del otro en algún momento. Entonces, definición de un discípulo. Un discípulo es, número uno, estudiante o un alumno. Estudiante o alumno. Un discípulo es un estudiante o un alumno. Concepto número dos, persona que sigue la opinión de una escuela o un maestro, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a ellos. O sea que nosotros podemos ser discípulos de Pablo, porque Pablo fue el que más escribió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, y escribió muchas cartas, y digamos, no podríamos decir que podemos ser en algún momento discípulos de Bernabé, porque no escribió mayor cosa de Bernabé, o no sabemos si escribió algo, yo no sé si escribió algo en realidad. Pero, digamos, Pablo sí se escribió mucho, podemos ser discípulos actualmente podemos ser discípulos de Pablo, porque dice, persona que sigue la opinión de una escuela o maestro, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a ellos. Entonces tenemos los escritos de Pablo, podemos ser discípulos de Pablo. Definición de mentor. Mentor es una persona que aconseja o guía a otra. Una persona que aconseja o guía a otra. Ese es un mentor. Una persona que aconseja o guía a otra. Por ejemplo, aquí ponen en el diccionario, pusieron un ejemplo que dice, recurría a su mentor siempre que tenía alguna duda. Recurría a su mentor siempre que tenía alguna duda. Entonces vamos a ver dónde aparece Bernabé aquí en el Nuevo Testamento. Aparece por primera vez en el libro de Hechos. Cuando Pablo o Saulo no aparece todavía. No se le menciona a Saulo hasta mucho después. O a Pablo mucho después. Entonces, en el momento que ya, digamos, Jesucristo había ascendido al cielo, el Espíritu Santo había descendido con gran poder sobre los 120 congregados, y después de esos días, pues, en la iglesia, digamos, la pequeña iglesia que existía, el pequeño número de personas que aquí había, pues dice que tenían todas las cosas en común. Vamos a leer un poquito para ver dónde aparece por primera vez Bernabé en el libro de Hechos. Vamos a ver cómo es interesante la vida de Bernabé. Él es un modelo para nosotros y podemos aprender mucho de él. Vamos a ver dónde aparece Bernabé por primera vez. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjense pues. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Él no se llamaba así, se llamaba José, pero los discípulos le pusieron este nombre, sobrenombre. Bernabé, que significa hijo de consolación. Levita, natural de Chipre. Era un judío, levita, natural bueno, no era un judío, era, digamos, un israelita, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía una heredad, la vendió y puso el precio a los pies de los apóstoles. Ya en ese momento él se da a conocer, está en ese pequeño grupo de cristianos, que los primeros cristianos, después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y él es uno de los que venden sus propiedades para poner todo el dinero de esa propiedad al servicio de la iglesia creciente. La iglesia que en ese momento era un pequeño grupo de personas. Ahí aparece Bernabé por primera vez, donde él vende una propiedad y pone el precio al servicio de la pequeña iglesia que había. Vamos a seguir viendo más acerca de Bernabé. Entonces ahorita vamos a ir rápidamente, vamos a ir muy rápido porque son muchos versículos donde mencionan a Bernabé, no los vamos a leer todos. Hechos 9:27. O sea que dice Hechos 9:27 acerca de Bernabé. Fíjense pues, Hechos 9:27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Entonces, vamos a leer un poquito antes. Aquí está hablando de Saulo. Saulo escapa a los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Cuando Pablo ya se había convertido, estaba en Damasco, donde él se convirtió, estaba predicando. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Se refiere a Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de ella y de noche para matarle. Las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Luego, en los primeros días de convertido de Saulo, entonces se llamaba Saulo en ese tiempo. Cuando llegó a Jerusalén, entonces de ahí salió escapando para que no lo mataran, de Damasco se fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, fíjense, pues aquí aparece Bernabé por segunda vez. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Está aquí sigue hablando de Saulo. Y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí Bernabé es la persona que introduce por primera vez a Saulo. No se le llamaba Pablo en ese tiempo. Lo introduce a los apóstoles. Nadie quería juntarse con Saulo porque le conocían que era perseguidor de la iglesia. Pero es Bernabé quien lo introduce con los apóstoles y lo introduce a la iglesia. Y fíjense pues, vamos a ver qué más dice de Saulo. ¿Qué más dice de Bernabé? Perdón. Hechos 11:22. 11:22 dice la iglesia en Antioquía. Entonces fíjense pues. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense pues, surge una iglesita ahí de puros griegos en Antioquía. Mandan a Bernabé para que vaya a ver qué está pasando en Antioquía. Cuando llegó y vio la iglesia de Dios y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Fíjense pues, eso es lo que se dice de Bernabé. Por eso es que yo quería hablar de él, porque él es un ejemplo. Bernabé es un modelo para nosotros. Fíjense pues, el primer versículo que habla de Bernabé, habla cuando está vendiendo una propiedad y trae todo el precio a los pies y lo pone a los pies de los apóstoles para que lo usen como ellos quieran. Ese es el Bernabé, la persona de quien estamos hablando. Es un modelo para nosotros. Me encanta hablar de él. Yo no había descubierto verdaderamente al verdadero Bernabé, sino que tenía una idea equivocada de él, pero me regocijo mucho al conocer al verdadero Bernabé. Es un modelo para nosotros. Entonces, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Fíjense pues, una gran multitud fue agregada al Señor, ahí en Antioquía. Había una iglesia de puros griegos. Tal vez no solo griegos, tal vez habían judíos también, pero fue la primera iglesia, digamos, la primera congregación donde la mayoría eran griegos, porque aquí dice, entonces, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fue cuando mandaron a Bernabé. Cuando Bernabé fue, oró por ellos y dice que fue agregada una gran multitud al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. Se tomó la molestia de ir de Antioquía a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Viajó expresamente de Antioquía a Tarso. Fue a traer a Saulo y lo trajo para acá, para Antioquía. Estamos hablando de que cuando Bernabé fue digamos, a introducir a Saulo con los apóstoles en Jerusalén, para cuando ya mandan a Bernabé a Antioquía, y después de que hizo lo que tenía que hacer en Antioquía, va a buscar a Tarso, a Saulo, lo trae a Antioquía. Pero para entre estas dos cosas pasó mucho tiempo. Los apóstoles prácticamente habían dejado olvidado a Pablo. Lo habían sacado de Jerusalén con tal de que no lo mataran, pero después lo dejaron olvidado. Eso pasó mucho tiempo. No crean que fue poco tiempo, fue mucho tiempo en que Pablo estuvo prácticamente olvidado por los demás apóstoles. Él estaba en Tarso. Entonces hasta que Bernabé lo fue a buscar, se lo llevó para Antioquía. Vamos a ver qué fue lo que pasó después. Entonces, cuando llegó lo vio. Entonces, después de que Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces fíjense pues, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Estamos hablando que aquí, bueno, dicho sea de paso, cuando estamos hablando de eso, aquí hay un grupo de profetas del Nuevo Testamento, profetas nuevo testamentarios, profetas de la iglesia, que le hablan, aquí va a llegar a Antioquía y le hablan a todos los que están ahí, incluso a Bernabé, a Saulo. En aquellos días unos profetas descendieron dicen que no hay profetas, ya no hay profetas. Aquí la Biblia dice que sí hay. No sé cómo puede encontrarse en la Biblia. Aquí la Biblia dice que sí hay. Profetas neotestamentarios, profetas de la iglesia. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Lo que estos profetas dijeron se cumplió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos dicen que los profetas no están para hablar del futuro,
sino solo para dar consolación a la iglesia. Los que creen que sí hay profetas ahora, dicen que no pueden hablar del futuro, sino que solo para dar consolación, palabras de consolación. No, están equivocados. Aquí una persona, un profeta neotestamentario, un profeta de la iglesia, habló una palabra acerca de una cosa que iba a suceder, y de hecho sucedió. Entonces, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces lo que se colectó, lo mandaron con Bernabé y Saulo a Jerusalén por el hambre que había allá. Y de esa colecta que se hizo para enviar a Jerusalén para dar de comer a la iglesia que tenía hambre, esta no es una ofrenda para Dios, es una ayuda al prójimo. Entonces, de esto se habla en 2 Corintios 9, cuando dice, cada quien dé como está en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios es amador alegre. Aquí no está hablando de ofrendas para Dios, está hablando de ayuda al prójimo. Cuando dice, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra generosamente cosechará, está hablando de ayuda al prójimo, y se refería en 2 Corintios 9, 8 y 9, habla de esta colecta que se está haciendo para llevar a la gente hambrienta en Jerusalén, por esta hambre que había. Entonces, aquí mandan a Bernabé, a Saulo, a entregar esto. Fíjense cómo aquí, en estos primeros pasajes donde mencionan a Bernabé, a Saulo, Saulo no era el gran apóstol Pablo. Eso que quede claro. Aquí no estamos hablando del gran apóstol Pablo. Aquí estábamos hablando de Saulo. No se le dice apóstol. De hecho, no se le dice nada. Solo se le dice Saulo nada más. Él estaba en un periodo de formación. Tenemos que entender eso. Esas fueron las cosas que a mí me llamó la atención acerca de Bernabé. Por eso quería hablar de él. Porque aquí cuando dice que enviaron este donativo a Jerusalén, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Ponen a Bernabé primero. Y de Saulo. Y por medio de Bernabé y del apóstol Pablo, ¿no? Dice por medio de Bernabé y de Saulo. Saulo aquí aparece como un seguidor de Bernabé. Un discípulo de Bernabé. Eso queda claro. Bastante claro porque aquí Pablo tenía que crecer. Más adelante vamos viendo cómo va creciendo y se va haciendo grande. Lo cual es una alegría para Bernabé. Bernabé no se puso celoso. Él era un hombre bueno, un hombre humilde. Él se puso contento que Pablo creciera, que Pablo se hiciera grande. Porque Bernabé era un hombre bueno. Pero aquí, en el capítulo 11 de Hechos, aparece Bernabé como el principal y Saulo es su alumno, su discípulo, su seguidor. Aquí no estamos hablando del gran apóstol Pablo. Entonces, es bueno saber esto porque hay quienes dicen que ya no pueden haber apóstoles. Los apóstoles solo fueron 12 y que en esos 12 incluyen a Pablo. Y Pablo no tiene nada que ver con esos 12. Con los primeros 12 discípulos, Pablo no tiene nada que ver. El Señor Jesucristo escogió 12 discípulos para que lo siguieran. Después se convertirían en apóstoles. Judas traiciona a Jesús, se suicida. Ponen a Matías en lugar de Judas. ¿Qué tiene que ver Pablo aquí? Son teorías tontas. Son doctrinas tontas. Sin ninguna base. No, ya no pueden haber discípulos, porque los discípulos fueron solo 12, ya no pueden haber más. Pero qué ridículo. ¿Pero de dónde sacan eso? Aquí no hay Biblia para eso. No hay Biblia para eso. Entonces, con lo que yo estoy leyendo vamos a terminar viendo cómo Bernabé llegó al punto de convertirse en apóstol. Eso lo vamos a ver más adelante. Antes todavía que Pablo. Si Bernabé venía militando con la iglesia desde mucho tiempo antes. No lo menciona, pero digamos desde que la iglesia, el Señor Jesucristo acaba de subir al cielo
ese pequeño grupito que quedó de los 120, entre esos 120 estaba Bernabé, porque después dice que tenían todas las cosas en común. Cuando dice que tienen todas las cosas en común es en un momento en que el grupo es pequeño todavía. Ahí estaba Bernabé ya metido. Fíjense pues. Entonces vamos a seguir adelante porque tenemos muchos versículos. Entonces aquí llegamos hasta el final del capítulo 11. Entonces vamos a ver lo que es el Hechos 12:25. Vuelven a mencionar a Bernabé. Vamos a ver qué pasa. Hechos 12:25. Entonces aquí, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces fueron a dejar toda esa la colecta que se hizo. Por el hambre que había en Jerusalén, llevaron dinero que colectaron en Antioquía. Terminado ese oficio, regresa Bernabé y Saulo, trayendo consigo de regreso Marcos, a Juan Marcos. Lo traen consigo de regreso con ellos. Y fíjense pues, eso lo dice al final del capítulo 12. Entonces ahora vamos a mencionar el capítulo 13 de Hechos, donde se sigue mencionando más a Bernabé y a Saulo. Entonces Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Fíjense pues. Sigue poniendo aquí en la Biblia a Bernabé primero y después a Saulo. Y a poquito después, ya poquito falta aquí para que Pablo empiece a crecer y ya las cosas se convierten, se da la vuelta y Pablo cobra más importancia que Bernabé, según el relato de Hechos. Que Hechos no se concentran, digamos, en decir que era más importante y que era menos importante. Hechos escribe lo que es importante para que nosotros sepamos. No necesariamente lo escribieron de forma que digamos, intencionalmente quisieran denigrar la autoridad o la imagen de Bernabé. No tiene nada que ver con eso. Entonces, porque Bernabé sigue siendo lo que era, un apóstol. Bernabé se convirtió en apóstol. Si es que no lo era cuando los primeros días que anduvo con Pablo, ya andaba alcanzando el nivel de apóstol. Era un hombre ya experimentado en la fe. Permítame abrir un poquito la puerta porque tengo un poquito de calor. Entonces ahorita vamos a leer donde Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense pues. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y dicen que no hay profetas, que ya no pueden haber profetas. Bueno, no sé en qué Biblia leyeron eso. Pero bueno, sigamos adelante. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, entonces la lista de profetas y maestros. En primer lugar ponen a Bernabé. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ponen a Saulo de último. Y no le llaman el apóstol Pablo. Le siguen diciendo Saulo. Sigue siendo un aprendiz, sigue siendo un discípulo, pero aquí lo ponen entre los profetas y maestros. Ya Pablo viene creciendo. Saulo viene creciendo. Ni siquiera se le llama Pablo, mucho menos apóstol. Pero aquí lo ponen en la lista de profetas y maestros. Pablo ya viene creciendo, pero no era el gran apóstol Pablo cuando empezó a andar con Bernabé. Bernabé era muy superior a Pablo en lo espiritual, en formación, en experiencia, en seguir al Señor Jesucristo. Eso queda claro. Y créanme que yo en toda mi vida nunca había notado esto, hasta que empecé a buscar material para estos los videos que estoy haciendo, hablando de la palabra del Señor, me di cuenta de quién era Bernabé. Me llamó la atención y por eso estoy hablando de él. Fíjense, pues entonces ponen a Bernabé de primero, ponen otras personas y de último a Saulo, entre la lista de profetas y maestros que había en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Si seguimos con lo mismo. Cuando el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero, que dice, el primer viaje misionero de Pablo, dice, el primer viaje misionero de Pablo. ¿No sería el primer viaje misionero de Bernabé? ¿No sería el primer viaje de Bernabé y su discípulo Saulo? Yo creo que sería más correcto decirlo así. Dice, vamos a hablar ahorita del primer viaje misionero de Pablo. Y Bernabé andaba con él. No. Miremos las cosas como son. Aprendamos a amar la verdad de la palabra de Dios. No fue el primer viaje misionero de Pablo. Fue el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo, el discípulo de Bernabé.
Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se habían llevado a Juan Marcos. Juan Marcos, que después, se convierte en, el escritor del Evangelio de Marcos. Él fue el que escribió el Evangelio según San Marcos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, de aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces ya empieza Pablo a soltarse, a sobresalir. Por lo menos, según nos lo muestra el libro de Hechos. Porque digamos, que el libro de Hechos hable que Pablo hizo esto que acabamos de leer, no significa que Bernabé no hiciera nada. El libro de Hechos nos dice lo que nos quiere decir. Porque tampoco, digamos, de los 11 apóstoles iniciales y Matías, que fue agregado después, no se nos dice nada. No debemos de creer que no hicieron nada, o que Bernabé aquí no hacía nada. Simplemente el libro de los Hechos nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, pero aquí está claro que empezamos viendo cómo Bernabé era más importante que Pablo. Pero por supuesto está claro que después Pablo destaca y crece. No necesariamente significa que Bernabé desaparezca, o digamos que él, se le resta toda importancia, sino que verdaderamente Bernabé sigue siendo lo que es. Entonces, solo que vamos a esperar un momentito. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo entonces lo que es, qué es lo que más dice acerca de Bernabé. Pablo y Bernabé en Antioquía, pero vamos a ver aquí mejor en los versículos que tengo apuntados, porque si seguimos leyendo de corrido va a ser muy largo. Entonces aquí tengo yo, vamos a Hechos 13:43. Hechos 13:43 nos dice algo más acerca de Bernabé. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. A mí, fíjense pues, una gran diferencia que hay solamente entre el versículo 12, el capítulo 12 y 13 de Hechos. En el capítulo 12 que acabamos de leer, en principio del capítulo 13, todavía se menciona que el Espíritu Santo pide que se le aparte a Bernabé y a Saulo, dejando a Bernabé como más importante, a Saulo como menos importante, dejando a ver a Saulo como una persona que está siguiendo a Bernabé. Apenas en el principio del capítulo 13. Ya para el versículo 43 de Hechos, cuando Bernabé y Pablo andan por Pisidia, parece que andan por Pisidia, dice esto, ya menciona a Pablo, ya no menciona tanto, y pone a Pablo primero que a Bernabé. Fíjense pues. Cuando salieron ellos de la sinagoga, eso es en Pisidia, andaban haciendo obra misionera en Pisidia. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles les pidieron que el siguiente día les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé.
Fíjense pues, siguieron a Pablo. Ponen a Pablo, no le dicen Saulo, le dicen Pablo. Aquí ya no era Saulo, aquel principiante, seguidor de Bernabé, discípulo de Bernabé, sino que era Pablo. Aquí ya es Pablo. No le dice al apóstol Pablo, pero dice Pablo. Y lo pone primero que Bernabé. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia del Señor. Entonces, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense pues, aquí ya los papeles se cambian. Pablo toma ¿cómo dijera yo? Las iniciativas, la dirección, la presidencia, digamos, de este grupo de misioneros. Toma Pablo la presidencia, la iniciativa, la palabra de autoridad, digamos, en este viaje misionero. Entonces sigue hablando aquí en el capítulo 14 de Hechos, Pablo y Bernabé en Iconio. Entonces, el punto queda claro, y lo que yo quería dejar claro era eso. ¿Cómo empieza la sociedad entre Pablo y Bernabé? Empieza de esa manera. Saulo siguiendo a Bernabé, siguiendo al apóstol Bernabé. Y vamos a ver cómo se les llama apóstoles a los dos, siendo que ninguno de los dos fueron de los 12 iniciales apóstoles. Y mi punto en esta ocasión no es probar que Pablo y Bernabé eran apóstoles, eso lo que deja bien claro. Pero hay mucha gente que todavía dice que no pueden haber apóstoles en la actualidad, sino que los únicos apóstoles que existieron fueron los 12 iniciales que anduvieron con Jesucristo, lo cual no puede ser. No puede ser porque la misma Biblia dice en unos versículos que les voy a leer más adelante, llama a Bernabé a Saulo, a Pablo, los llama apóstoles. Vamos a ver, aquí está, en lo que vamos a leer ahorita. Hechos 14, vamos a Hechos 14, 12, dice aquí, Hechos 14, 12. Entonces, viene pues, cierto hombre de Listra, cuando pasan a Listra, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estamos leyendo la Biblia. Fíjense pues. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Entonces aquí la gente quería ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé por el milagro que Pablo había hecho a través de sus palabras y de la autoridad que había en él, y a una autoridad a nivel de apóstol. Fíjense pues. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería hacer sacrificios. Cuando lo oyeron, fíjense, esto es la Biblia, Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron, fíjense pues, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, y aquí vuelven a poner a Bernabé primero y a Pablo después.
Porque la misma gente puso a Bernabé primero llamándolo Júpiter y a Pablo lo puso de segundo llamándolo Mercurio. Y Júpiter era más importante que Mercurio, pero eso no nos interesa a nosotros porque serán dioses de la mitología griega, pero sí lo pusieron a Bernabé primero. Yo pienso que se sentía cierta, digamos, por la edad de Bernabé, para la gente era evidente de que, digamos, era el maestro, era el mentor, era el guía, era el formador de Pablo. Bernabé estaba viendo la transformación de Pablo, de Saulo al gran apóstol Pablo. Y Bernabé no sentía envidia, porque él era un hombre bueno, era un hombre humilde, él sentía alegría, sentía regocijo de que su alumno estuviera creciendo. Entonces, pero aquí vuelven a poner a Bernabé primero y después a Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, y llama a los dos, los llama apóstoles. Esto es la Biblia. No sé cómo alguien puede atreverse a contradecir la Biblia. Aquí está llamando a Bernabé, a Pablo, apóstoles. ¿Sabía usted que Bernabé era un apóstol? ¿Sabía usted que Bernabé era un apóstol? ¿Cómo pueden decir que eso no puede haber más apóstoles? Estos son nuevos apóstoles de la época de la gracia, de la época de la iglesia, más allá de los 12 apóstoles originales que Jesucristo formó. Esos 12 apóstoles originales que el Señor Jesucristo formó, tomando en cuenta a Matías como el apóstol número 12, formaron a otras personas. Esos 12 apóstoles formaron a Bernabé, y Bernabé formó a Pablo. Ya Pablo es un apóstol de tercera generación. Bernabé es un apóstol de segunda generación. Bernabé es un apóstol de segunda generación formado por los 12 originales apóstoles. Y Pablo viene siendo un apóstol de tercera generación. Viene Pablo después y forma a Tito, forma a Timoteo, forma a Silas como futuros apóstoles de cuarta generación. Son los bisnietos de los apóstoles originales. ¿Qué somos nosotros ahora? Los que logren llegar a la categoría de apóstol. Porque por supuesto que podemos llegar a la categoría de apóstol. Porque esos son grados, como digamos en la milicia, digamos. Está el soldado raso que no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Está el cabo que tiene autoridad sobre los soldados rasos. El sargento que tiene autoridad sobre los cabos y sobre los soldados rasos. El teniente que tiene autoridad sobre todos los que están abajo de él. Así es la iglesia. Hay autoridad, hay niveles de autoridad, hay rangos, pues, para que lo entendamos, hay rangos. En el ejército hay rangos, se puede llegar hasta general, que es lo más, yo creo que es lo más alto que hay, no sé qué más habrá después de general. Digamos, el ministro de el ministro del ejército podría ser, digamos, más alto que cualquier persona que hubiera, digamos, en el ejército. En la iglesia, el más alto rango que puede haber es de apóstol. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, que les iban a llevar animales para hacerles sacrificios a ellos, creyendo que eran digamos, Júpiter y era Mercurio, los dioses de la mitología griega, que habían descendido en forma de hombres. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Cuando lo oyeron los apóstoles, dos, no uno, dos, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Quién era Bernabé? Un apóstol. Un apóstol que formó a Pablo. Un apóstol de segunda generación, un apóstol que fue formado por los 12 originales apóstoles, de que después formó a Pablo y lo formó bien como apóstol. Ese es Pablo, un gran apóstol que se formó teniendo a Bernabé como su mentor. Y ahí dijimos que es lo que la palabra mentor, que es
Palabra mentor, persona que aconseja o guía a otro. Persona que aconseja o guía a otro. Eso fue lo que Bernabé hizo con Pablo, con Saulo. Lo guió y lo aconsejó, lo formó y se convirtió Saulo en el gran apóstol Pablo. Un apóstol de tercera generación. Están los 12 originales, está Bernabé, formado por los 12 originales. Pues Bernabé forma a Pablo y Pablo forma a otros 5, 10, 15, 20 más apóstoles. Porque el apóstol es necesario en la iglesia porque es de mayor jerarquía, de mayor autoridad. Eso quiere decir de mayor conocimiento de la palabra de Dios y que está investido con mayor autoridad por parte del Espíritu Santo y que tiene mayor autoridad en la iglesia. Pero ahora no hay muchos y por eso la iglesia está débil y enferma, porque no hay apóstoles. Y muchos que se llaman apóstoles en la actualidad, principalmente en las iglesias pentecostales y neopentecostales, en las iglesias más liberales, algunos no son verdaderamente apóstoles. Se llaman a sí mismos apóstoles, pero no lo son porque no tienen la autoridad. Entonces, eso se puede ver, digamos, en un apóstol, digamos, qué autoridad tiene. Pablo, mira que hay fe en el paralítico y le dice, pues, levántate. El otro se levanta, porque no podía ni caminar, y empieza a caminar. Pues eso es un apóstol. El que pueda hacer eso hoy en día, tiene que ser reconocido como apóstol, porque si no estamos contradiciendo la palabra del Señor. El que no pueda hacer eso, no es un apóstol. No solamente eso, tiene que tener más. Tiene que ser una persona de una total llenura del Espíritu Santo, una persona de profundo conocimiento de la palabra de Dios, pero sí también lleno del Espíritu Santo, capaz de hacer señales y prodigios, como Pablo lo demuestra y lo demuestra en muchos pasajes de la Biblia. Entonces, estamos llegando al final de esto. Yo quería mostrarles esto, precisamente. ¿Quién era Pablo? Entonces, vamos a leer un poquito más. Vamos a ver qué es lo que más podemos leer acerca de Bernabé y Saulo y Pablo. Hechos 15:37. Vamos a ver qué dice Hechos 15:37. Entonces, Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, bueno, después de que esto acabamos de leer, que andaban por como lo que acabamos de leer, andaban por Listra, creo que fue cuando pasó esto de que querían sacrificar animales pensando que ellos eran dioses de la mitología griega, andaban por Listra. Después regresan a Antioquía. Entonces, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar, después de estar mucho tiempo, algunos días en Antioquía, o algún tiempo en Antioquía, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces Pablo quería que hicieran otro viaje de regreso para ir a visitar todas las iglesias que habían formado, para ver cómo estaban. Fíjense pues lo que pasó. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acuérdense que Marcos los acompañó a Iconio, creo que fue, pero Marcos se les escapó, porque vio la cosa muy pesada, que pasaban hambres, que les tiraban piedras, que la cosa estaba difícil, que era peligroso, pero Marcos era joven. Y temeroso y cobarde se regresa y los deja. Y ellos tienen que seguir solos. Pues aquí Pablo quiere que regresen a hacer otro viaje para ver cómo están las iglesias, pero Bernabé quiere que lleven a Marcos, a Juan Marcos. Pablo no quiere llevarlo. Entonces aquí se produce lo que podríamos llamar una división entre Bernabé y Pablo, pero en realidad no es una división, es una multiplicación. Porque miremos lo que pasó. Bernabé se va con Juan Marcos por un lado y Pablo, tomando a Silas, se va con Silas por otro lado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos equipos de misioneros. Dos equipos de misioneros que van a hacer obra. Entonces no tenemos una división, sino tenemos una multiplicación. Porque aquí ya queda bien definido que a Pablo podía caminar solo y que Bernabé tampoco necesitaba a Pablo para hacer su obra. Y Pablo tampoco necesitaba ya a Bernabé para hacer su obra. Aquí es la graduación de Pablo. Ya Pablo se va sin Bernabé, Bernabé se va sin Pablo.
Fíjense pues. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Desde Panfilia fue cuando se les fue Marcos de regreso, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí se da la separación en Hechos capítulo 15, al final capítulo 15 de Hechos se da la separación de Pablo y de Bernabé. Bernabé formó a Pablo, lo vio crecer, lo vio cambiar de dientes, por decirlo así. Lo vio crecer, lo formó, lo hizo un discípulo, lo hizo un apóstol, lo hizo un apóstol. Y ahora, mira que ya se pueden separar, que ya Pablo está lo suficientemente crecido para caminar solo. Entonces, me llama mucho la atención la historia de Bernabé y Pablo, que digamos, Bernabé era como un padre para Pablo. Bernabé era como un padre para Pablo. Entonces, es maravilloso cómo este hombre se tomó la molestia de preocuparse por buscar a Saulo, aquel que había sido olvidado en Tarso por los demás discípulos, por los demás apóstoles de Jerusalén. Bernabé lo introdujo a los apóstoles en Jerusalén, lo mandan para Tarso porque lo quieren matar en Jerusalén, porque Pablo es muy atrevido, o Saulo era muy atrevido, y Bernabé se preocupa por por buscar a Saulo. Lo encuentra a Tarso, se lo lleva para Antioquía y lo empieza a discipular, a formar. Y ahí se da cuando el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo para el ministerio. En ese ministerio, Bernabé termina de formar a Pablo, ya se convierte en el gran apóstol Pablo, y toma su propio camino, y luego se separa de Bernabé y comienza a hacer el resto de sus viajes misioneros, el resto de la obra que nos relata, digamos, el libro de Hechos. Tenemos a Bernabé, un hombre bueno, como leímos en el principio, que no sé si lo voy a encontrar, porque ya lo perdí. Lo primero que se dice de Bernabé, que era un hombre bueno. Yo creo que es en el capítulo 11. Perdón. Se me acaba de resecar un poco la garganta. Entonces, aquí hablando de Bernabé dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjense pues qué hermoso, de verdad, qué precioso. Este era un hombre precioso, Bernabé. Humilde. Vio el potencial que había en Pablo. Le dedicó tiempo. Si él tuvo que hacer un viaje de Antioquía para Tarso, solo para ir a visitar a Saulo, que no era el gran apóstol Pablo, era Saulo. Solo así se le dice Saulo, a Saulo nada más. Se lo trae para Antioquía, le da discipulado, lo forma, y después Dios, el Espíritu Santo, llama a Bernabé y a Saulo, no al gran apóstol Pablo y a Bernabé. Este primer viaje no fue el primer viaje del apóstol Pablo. El primer viaje misionero de Pablo fue acompañando a Bernabé, al apóstol Bernabé. Al apóstol, porque en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 14 de Hechos, llama a Bernabé y a Pablo, los llama apóstoles. Lo vamos a leer otra vez ya para terminar.
para que quede claro que Bernabé era un apóstol. Entonces, Hechos 14:14. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando les querían rendirse culto, les querían hacer sacrificios. Entonces, miren pues, vimos en su totalidad prácticamente la vida de Bernabé. Y se menciona a Bernabé muchas veces más en lo que es en el libro de Hechos. También se menciona a Bernabé en Corintios 9:6, en Gálatas 2:1, Gálatas 2:9, Gálatas 2:13 y Colosenses 4:10. Pues si lo quiere ver, ya no lo vamos a ver aquí. Hombre precioso, 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 precioso este hombre Bernabé. Ejemplo para nosotros, modelo para nosotros. Un hombre de fe, un hombre que formó al apóstol Pablo. Un hombre que nunca sintió envidia, que se sentía orgulloso como un padre por la formación que le dio al apóstol Pablo. Entonces, él es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de entrega, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo digamos, de altruismo, porque lo primero que miramos de Bernabé es cuando está vendiendo una propiedad y está llevando el precio de la propiedad, poniéndolo a los pies de los apóstoles, para que ellos lo usen como ellos quisieran. Y también menciona en otros pasajes que no vimos cómo Bernabé era un hombre de negocios, un hombre que tenía recursos económicos. Por lo mismo que por su fidelidad para con Dios, por tener un corazón recto para con Dios y porque no se limitaba para ofrendarle a Dios, no le negaba nada al Señor. Un hombre que vivió una trayectoria impecable, una trayectoria de integridad y de amor y de fidelidad al Señor. Entonces, espero que este relato sea de bendición para alguien. Para mí lo fue. Para mí lo fue haber estudiado estos versículos que hablan acerca de Bernabé. Espero que esto los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.